si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Mis escudos hoy se llaman Susana Bejarano, politóloga, analista, muy ligada a los medios y a la espera de su segunda guagua. Bienvenida, Susana, ¿todo bien? Todo bien, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días y un saludo cordial a toda la gente que nos está siguiendo. ¿Verdad que la maternidad a una nos pone guapas, no? Muchas gracias. Nos pone muy guapas, bueno, sí. Muchas gracias. Gracias también a mi lado Manuel Mercado. Está guapo también Manuel Mercado en la punta más bien. Manuel Mercado, comunicador, analista. Gracias por estar acá, Manuel. Gracias a ti, Claudia. Un saludo, Cita, una felicitación enorme, enorme. Su segunda guagua. Un gusto verlo a Carlos. ¿Tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes, Manuel? Tengo 4 mujercitas. ¡Caramba! 4 mujercitas. El paraíso. Oh, definitivamente. Y si tuviera una más tendría que ser mujer, dice. Perfecto. Está ahora sí a mi ladito Carlos Saavedra, politólogo también, analista. Gracias por estar acá nuevamente. Claudia, un placer estar con ustedes. Un saludo a Susi, que viene con una tarijeñita de corazón en camino. A Manuel, un placer estar con ustedes. Sí, niña también, esa es la noticia de hoy. Sí, niña. Estoy encantada. Qué yo con maravilla. la noticia, yo, igual que Manuel, creo que soy fan de las niñas. Estará contenta la hermana mayor, Sí, estará muy claro. contenta, ¿no? Bueno, quienes no estamos muy contentos somos quienes estamos pendientes de las noticias y de lo que está sucediendo con el famoso referéndum. Yo les pongo este primer tema sobre la mesa, primero porque me sigue quedando la duda si estamos más o menos llevando un camino sano para la convocatoria a este referéndum, si estamos dentro de lo que manda la Constitución, y luego nos vamos a las preguntas. ¿Quieren hacer alguna introducción sobre la manera como se ha planteado? ¿Alguien quiere comenzar sobre las formas, cómo se convoca esto? Hemos hablado de estas 2 vías la semana pasada, de la iniciativa popular, para la que ya no tenemos tiempo porque se requiere un número específico de firmas, no nos alcanzan, ni por iniciativa de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Lo hace el presidente con una nueva luz verde del TCP? Ya que me está mirando, Manuel va a comenzar. Bueno, sí, si no queda otro avanzo. Yo creo que el referéndum es un intento por tratar de retomar una cierta vía para resolver los 2 grandes problemas que tenemos en el país. Uno es el tema político y el otro es el tema económico. Y en el centro de cada uno de estos problemas está la repostulación de Evo Morales, en político, y qué hacemos con el tema del subsidio, ¿sí?, a los hidrocarburos. Son temas que lamentablemente no se han podido resolver previamente y que están en este momento, o sea, definiendo muchas, o están configurando el escenario, ¿no? Porque estamos viviendo en un momento de pagar facturas por todas las cosas que no se hicieron en su momento. Estamos pagando facturas por haber sido tremendamente flexibles con la interpretación de la Constitución, ¿sí? Estamos pagando facturas por haber confiado tan poco en las instituciones y en la construcción de las instituciones, en la institucionalidad, y haber volcado toda la confianza
solamente en las figuras personales. Somos un país donde el personalismo está por encima de la institucionalidad, entonces estamos pagando esa factura. Y en lo económico, por haber quizá calculado mal los tiempos, porque definitivamente creo que nadie pensó que se podía sostener el subsidio a los hidrocarburos por toda la eternidad. En algún momento había que cortarlo. Se intentó hacer en el 2010, pero no se tuvo el valor suficiente o no se enfocó adecuadamente como para suspender el subsidio en ese momento. Entonces estamos pagando esa factura. Y el referéndum, yo lo entiendo así, intenta tratar de restablecer esos problemas a partir de una fuente básica, que es la consulta a la gente, ¿sí? Porque en este momento no hay ninguna figura política que tenga suficiente peso en el país y ninguna institucionalidad como para resolver los dos problemas, ¿no? Y mucho menos al mismo tiempo. Claro. Entonces creo que estamos tratando de avanzar por esa vía, ¿no? Que ya es un intento de por sí válido, ¿no? Avanzar. Yo comenzaba esto con el respeto o no a la Constitución en la forma de encarar este referéndum, si por iniciativa popular o por iniciativa en la Asamblea Legislativa. No ocurre esto, hay un TCP autoprorrogado que ya está cuestionado y esto podría provocar, de hecho, ya se han lanzado algunas advertencias sobre el carácter no constitucional de esta convocatoria, más los huecos que dejan las preguntas. Y Manuel me dice, vamos avanzando en el camino real de la realidad, es decir, lo político, lo económico, insistiendo en los líderes personales, insistiendo en las candidaturas, cuando hay un problema económico y de desinstitucionalización. Si sigo bien, si leo bien, ¿por dónde irías tú? ¿Me acompañas? ¿Acompañas a Manuel o te acompañas a ti? Yo creo que el tema del referéndum obviamente ha cambiado la discusión política, ¿no? Veníamos con mucha tensión en cuanto a hablar de la carestía de dólares que en consecuencia provocaba la carestía de hidrocarburos, que particularmente de diésel se está haciendo cada vez más seguida, ¿no? Porque no se puede decir que permanentemente no haya diésel, que permanentemente no haya gasolina, eso sería una falsedad, pero la carestía es cada vez más consecutiva, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente el gobierno está ante un problema que además tiene una respuesta compleja dentro de los sectores, ¿no? Si uno ve lo que ha sucedido en el 2010, había una respuesta de levantamiento popular en contra de la medida que se ha tomado y lo que se hace se retrocede, como había un buen momento de digamos, producción de dólares, de capacidad de producción de dólares del Estado, evidentemente eso deja de ser un problema, pero no deja de ser un problema, ¿no? Hoy día, efectivamente, yo creo que estamos ante una situación que yo creo que debió advertirse. Y que debió advertirse en su momento, es decir, o sea, la proyección es esta, ¿no? Es decir, es que para eso también sirven las instituciones, ¿no? Con unas instituciones más claras, más sólidas, ¿no? Que te digan, a ver, el dinero me alcanza hasta aquí, esto me alcanza hasta aquí, hay hidrocarburos hasta tanto tiempo, si no hay para tanto tiempo. Es decir, eso no lo puede resolver la población, para eso votas y haces que los resuelva un gobierno. Y eso, la verdad es que no ha pasado, ¿no? Entonces, hoy día se están con los problemas con los que se están y llevar, digamos, a que sea la población que dé su visto bueno a todo esto, me parece que te alivia para tomar la decisión, ¿sí? Porque luego te puedes apoyar en el pueblo. Porque luego te apoyas, digamos, en la decisión popular. Pero yo no sé si es que la decisión popular logra resolver el problema, ¿sí? A ver, si nos ponemos en el escenario de que la gente quiere seguir con la subvención, muchos análisis dicen, la gente normalmente preferiría quedar con la subvención, porque si bien está agendado en el imaginario colectivo la necesidad de ajustes, es un ajuste al otro sector, no al mío,
¿no? Que se ajusten los transportistas. No, como los transportistas, que se ajuste la industria, ¿no? Porque ellos ganan harta plata. Que se ajusten los mineros, que se ajusten los particulares. Es decir, todo el mundo plantea un ajuste, pero que no sea un ajuste que le afecte directamente a su sector. Entonces, digamos, en el imaginario que se gane, que el referéndum gane, que se va a continuar con las subvenciones, ¿de dónde se va a sacar plata para continuar con las subvenciones? Es la siguiente pregunta, ¿no? Es decir, perfecto, se continúa con las subvenciones, pero tienes el problema de la carestía de dólares, ¿no es cierto?, que nos está impidiendo el tema de lo de las subvenciones. Bien, entonces, ahí yo abro la pregunta de si te está dando una respuesta o no el referéndum. Y si el referéndum te dice, levantemos las subvenciones, la siguiente pregunta es, ¿cómo levantamos esas subvenciones? Mañana, al día siguiente que se hace el referéndum, se hace progresivamente como lo ha anunciado el presidente Luis Arce. La pregunta no hablaba de progresividad, aunque ahora las preguntas van a ser editadas porque el tribunal las ha devuelto, ¿no es cierto? Quizás hay una oportunidad para hablar de la progresividad. Las preguntas, lo que ha presentado el gobierno es que no habla de la progresividad. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Y si no hablamos de la progresividad del levantamiento de las subvenciones, estamos ante una posible gran inflación. Porque si suben inmediatamente los precios de los hidrocarburos, ahí tendrías, digamos, como respuesta la subida de precios de absolutamente toda la cadena, ¿no es cierto? ¿Y eso qué implica? ¿Van a subir los sueldos? ¿No van a subir los sueldos? Eso implicaría por primera vez en Bolivia que pensemos en hablar de una inflación, porque hoy día podemos hablar de una subida de precios, pero no podemos hablar de una inflación siendo correctos, digamos, en términos económicos, ¿no es cierto? Entonces, son, digamos, esos temas me parece que hay que empezar a pensarlos y a discutirlos. Me parece interesante el volteo de tablero que hace el gobierno, pero yo siento que... y que le sirven al gobierno para respaldarse en una decisión popular, pero siento que no solucionan el problema de fondo. Con el otro tema, que es el tema político, ¿no es cierto? Yo pienso que ahí otra vez es un tema de institucionalidad, y ahí coincido con Manuel en la debilidad de las instituciones. ¿Por qué? Porque el MAS no pudo solucionar su tema interno. Lo he dicho aquí varias veces, ¿no, Claudia? El MAS no encontró caminos internos para solucionar las diferencias entre ellos, ¿sí? Con una institucionalidad, nosotros supondríamos que un partido político tan grande como es el MAS, que ocupa prácticamente, se apropia de todo el sistema político, ¿no es cierto?, podría haber encontrado los mecanismos para definir quién es la candidatura del 25, porque ese es el problema. Y resulta que no ha tenido la capacidad de generar mecanismos internos. Cuando habla de las primarias abiertas, cerradas, habla 2 años después de que el problema estaba completamente instalado. Y si uno es riguroso en el análisis, porque vale la pena hacerlo, ¿no es cierto?, si ves cómo están configurados los estatutos para estas primarias y luego para quien posee, quien sea el poseedor de la candidatura del 2025, ahí te encuentras con serios problemas, digamos, de quién puede y quién no puede. Eso es un problema de institucionalidad, ¿no? Que evidentemente me parece que resuelve una parte del problema político, pero que por supuesto no resuelve tampoco la integridad del problema político. Resuelve la interna del MAS, que resolver hoy día la interna del MAS es un tema político importante que marca efectivamente el sistema político, pero no estamos hablando de todo el sistema político, estamos hablando de resolver, digamos, una crisis interna que no está pudiendo resolverse por otras vías. Con esto termino, hablabas del tema constitucional. Efectivamente, digamos, para hacer modificaciones a la Constitución se necesitan estas 2 vías, una iniciativa popular y la otra la Asamblea en sus 2/3. Sin embargo, para hacer una consulta al pueblo que no va a haber donde no hay una afectación a la Constitución política del Estado, por supuesto que el presidente puede convocar, ¿no? La pregunta 2 y 3, como estaban marcadas antes de que el tribunal las devuelva el viernes, ¿no es cierto?, no hacen una modificación constitucional, es una consulta popular. Por lo tanto, esas pasan por un tubo. La primera, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la reelección, ¿no?, habla de la necesidad de que se modifique la Constitución a futuro. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Evidentemente que puede sonar
a una cuestión, incluso te lo diría con la palabra que corresponde, tramposa, ¿no es cierto? Oye, ¿usted está de acuerdo con que algún día modifiquemos la Constitución, ¿no es cierto? Y hay un mandato popular para que la Asamblea o la iniciativa popular modifiquen la Constitución. Bueno, ahí te está preguntando si es que usted quiere modificar la Constitución, lo que significaría que habría que hacer un segundo referéndum, ¿no? Si ganara el sí en esta pregunta, para que se modifique la Constitución, ¿no? Es decir, un poquito, Susana, entonces el presidente, en tu interpretación, sí puede llamar a un referéndum y saltarse la iniciativa popular o la iniciativa legislativa. es que el presidente no puede llamar a un referéndum para hacer consultas. Eso puede. Está señalado, está marcado, la normativa lo dice, qué sé yo. Lo que no puede... ¿Con el aval del TCP? Lo que no puede es hacer una consulta, pero esto es clarísimo, lo que no puede es hacer una consulta para modificaciones de la Constitución. Si volvemos a la pantalla, las preguntas, si nos ayudan, Sí. ¿no? Vamos a la pregunta número 4. Por eso me parece correcta la respuesta que hace, ¿no es cierto?, el Tribunal Electoral, ¿no?, en el sentido de decir, ¿está usted con modificar el presidente no puede preguntar, o sea, no puede desde la presidencia preguntar si está usted de acuerdo o no con modificar el numeral tanto? Porque eso es una afectación directa a la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, ahí necesitas o iniciativa popular, ¿no?, o a la Asamblea Legislativa. Entonces no se puede, volvemos al punto, no lo puede hacer solo. No, precisamente por eso esa pregunta, Claudia, no puede hacer porque tiene afectación a la Constitución política del Estado, ¿no es cierto? Ahora, si me preguntas a mí, esa era la pregunta que yo entendía, ¿no?, que debía poner paños fríos a un conflicto que se viene. El viernes se presenta... ¿Y la de la reelección? Y la de la reelección, ¿qué es lo que sucede? Yo pienso que es una pregunta, ¿no es cierto?, que soluciona un problema interno ante una situación de un movimiento al socialismo que no ha tenido la capacidad de solucionar sus problemas internos bajo otro mecanismo. Pero habla de la modificación de la Constitución. Estoy de acuerdo con la del reelección, Estado. claro, la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la Constitución del Estado. Claro, ¿qué le contesta el tribunal? Usted tiene que volver a redactar esa pregunta. Porque si dice implicaría, si vamos a la diferencia con la 4, usted está de acuerdo con modificar y en la 1 te ponen implicaría. Entonces, señor, ¿usted quiere modificar la Constitución? Acláreme, porque el tribunal se lo dice no con poca claridad, con absoluta claridad. La redacción no se entiende. Dígame si usted quiere modificar la Constitución, porque si quiere modificar la Constitución, le cuento que no va a poder, ¿no es cierto? Como en el tema de la pregunta 4. Acláreme qué es lo que quiere. Se lo permite el TCP, el Tribunal Constitucional Plurinacional, Mira, que ya ha echado mano y puede volver a echar mano. Yo creo que ahí sí sería una cuestión tremendamente complicada, ¿no? Porque tú tienes un tribunal electoral que es un poder del Estado que ya ha tenido una palabra. Edite la primera. ¿Qué quiere usted hacer claramente con la primera? Las 2 segundas, quítele la carga, ¿no? Porque lo que dice el tribunal es claro. Oiga, un ratito, las preguntas tienen que ser lo más objetivas y no nos tienen que conducir. Usted, no sé qué, nos produce miseria absoluta, que no sé cuántos. Tú tienes que sacar eso. O sea, la carga la tienes que sacar. En la primera lo que dice, entonces, si bien el TCP, que, a ver, evidentemente yo creo que el TCP debe ser lo peor que le pasa al país, ¿no? Pero si bien el TCP y hace una resolución que va en contra también de otro órgano, que es el órgano electoral, yo creo que no solamente se quita prestigio, etcétera, sino además le quita, existe nuevamente el TCP un conflicto de poderes, esta vez con el órgano electoral, ¿no? Que no es la primera vez. Que no es la primera vez. El Tribunal Supremo Electoral ya dijo que son poderes que no deberían atravesarse de esa manera. No deberían atravesarse, que no deberían atravesarse. Y lo segundo te diría, guarda con que el Tribunal Plurinacional se ha vuelto a la espada de Damocles de la democracia. Entonces, cuiden las formas, ¿no? Ya se van a ir. Intenten irse un poco más limpiecitos. Ya los está despidiendo, Susana. Ya se van a ir. El 1 de diciembre votamos la elección judicial. Esa está convocada. Ya se van a ir. ¿Hay candidatos o no? Ya se van a ir. Hay que ver qué hacen antes de irse, ¿no, Carlos? A ver,
podemos entender esta convocatoria al referéndum, yo creo que a partir de dos elementos centrales, ¿no? Estamos viviendo hoy una multipolarización destructiva, ya veníamos polarizados desde el 2016, se ahondó el 2019, pero ahora ya no es la polarización con el clivaje del bloque conservador versus el bloque del MAS, el bloque masista, el bloque antimasista, sino que ahora hay una multipolarización porque también al interior del MAS hay una guerra sin cuartel, fratricida, te diría, ¿no? Entonces tienes un ambiente político absolutamente exacerbado. Y el segundo elemento para entender la convocatoria del referéndum es que tienes una tremenda fragilidad institucional, una profunda fragilidad institucional en los distintos ámbitos. Fragilidad institucional en la justicia, fragilidad institucional en el órgano legislativo, fragilidad también con el Ejecutivo, fragilidad en el MAS, fragilidad en la oposición al ¿Frágil es MAS. el Tribunal Supremo Electoral, tal vez? Bueno, en Tarija dice a veces el menos peor, dicen, ¿no? pero podría ser, digamos, ¿no? Es el que ha logrado cosas interesantes el Tribunal Supremo Electoral con la convocatoria que hizo a todas las fuerzas políticas, logró reunir a todos, logró tomar decisiones. Creo que el Tribunal Supremo Electoral está con una carga de credibilidad que es importante, diferente al TCP o a otros órganos, ¿no? Entonces, solo puedes entender a través de esa multipolarización y de esa fragilidad institucional el momento que estamos viviendo. Y a partir de eso puedes entender que ha sido imposible encontrar soluciones políticas, institucionales a lo que está pasando en el país, ¿no? Y la política siempre encuentra soluciones, siempre termina encontrando soluciones, pero lo que sí varía son las vías a través de las cuales se encuentran las soluciones. Y vamos a hablar de lo otro que yo le anunciaba en nuestra introducción. Queremos hablar de una cantidad importante de procesos judiciales contra ex autoridades del gobierno de Yanine Áñez. Está ya acá conmigo Susana Ríos, a quien le digo gracias, viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, por estar acá. Siempre es un placer conversar con usted, viceministra. Hoy la hemos invitado para entrar en un poquito más de detalle de esto que hemos informado ya en La Razón. Son 18 ministros que enfrentan al menos 37 procesos judiciales. Quisiéramos confirmar los datos y hablar un poquito de las justificaciones que hacen a estos procesos. ¿Por qué? Porque se lee siempre, en este último tiempo en Bolivia, un proceso judicial como una persecución política. Puede tratarse de una persecución política y puede que hayan elementos concretos para iniciar un proceso. Viceministra, ¿podemos confirmar estos casos? 18 ministros del gabinete de Yanine Áñez, ¿y en qué estado estamos? Y bienvenida, por supuesto, gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un gusto compartir con ustedes, sobre todo con la ciudadanía, información, porque creo que es importante aclarar esta visión que muchas veces los procesados tienen respecto al inicio de un proceso penal. Primero, que los procesos penales en general se han ido iniciando, siguiendo, prosiguiendo hasta en algunos casos llegar a sentencia, no debido a una subjetividad en sentido de la persona, sino del hecho, del delito cometido. Es cierto y es evidente porque la población lo ha podido advertir así durante las gestiones 2019-2020, que han habido diferentes acciones realizadas por ex autoridades, no solamente ministros, sino también directores, también personal designado libremente, directores MAES de algunas entidades públicas que quiero pensar que ante el desconocimiento de lo que implica la gestión pública, de la normativa que rige en la gestión pública, pues han cometido diferentes hechos reñidos con las normas internas y en algunos casos también delictivos. La mayor parte de ellos relacionado, por ejemplo, con temas referidos a designaciones ilegales. Se ha designado entre ellos a, por ejemplo, personal
de las unidades de transparencia. Hay una norma, la ley 974, que establece quién es el que debe designar a las unidades de transparencia, y en este caso, sobre todo en el órgano ejecutivo, quienes designan son los ministros. Esto no se ha cumplido en la mayoría de los casos, lo que ha ocasionado obviamente un incumplimiento, una vulneración a la norma, una designación ilegal, lo que ha promovido procesos penales. Compras irregulares, como ustedes recordarán los casos más graves, por ejemplo, referidos a las compras de respiradores españoles, respiradores chinos, que ha estado también bastante mediatizado. Tiene que ver con el contexto pandemia, ¿no?, que ha tocado en esos meses. La compra irregular de gases lacrimógenos, la recepción de gases lacrimógenos de otros estados como Argentina y Ecuador también en su momento. Asimismo también ha habido procesos vinculados a usos indebidos de bienes, vehículos, sobre todo viajes realizados sin un contexto normativo propio, sin una rendición de cuentas adecuada. Entonces todos estos hechos han ido configurando también estos procesos penales que se han seguido, y de los cuales por lo menos el Viceministerio de Transparencia Institucional ha mantenido una línea muy discreta, no así por supuesto los procesados, que lo han entendido como una persecución política. Pero dentro de los procesos, que es donde se debe desarrollar la prueba, donde se debe desarrollar todos los elementos necesarios para identificar estos elementos, pues se ha podido demostrar que sí se han cometido delitos, y gran parte también de estos delitos vinculados a informes emitidos por la Unidad de Investigaciones Financieras, donde se han detectado movimientos irregulares que han dado cuenta a la apertura de procesos por legitimación de ganancias ilícitas. Entonces sí es un complejo de hechos que están tipificados en el Código Penal, ante los cuales todas las entidades no solamente tienen la competencia, sino tienen el deber de iniciar estos procesos y proseguirlos hasta llegar a una sentencia. Voy a comenzar inmediatamente con la primera entrevista, porque nos está aguardando ya Jorge Richter, que no ha podido llegar hasta estos estudios. Agradezco igual su tiempo y su disponibilidad. Probamos la imagen y el sonido. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Claudia? Siempre un gusto. La verdad que hubiese preferido estar de manera presencial allí en la montaña. Seguramente para otra oportunidad. Esta vez nos conecta el Zoom. Así es, Jorge. Bienvenido, Jorge Richter. Ahora ya le podemos decir ex vocero presidencial. Acompañó el gobierno de Luis Arce mucho tiempo, desde el inicio hasta hace poco, hasta concretamente hasta un artículo que ha publicado en La Razón, como ha sido siempre el caso. Yo lo agradezco siempre, Jorge, que nos haya tomado en cuenta para sus publicaciones, pero este artículo usted lo publica en varios medios, y es algo que sí nos ha sorprendido, porque lo ha publicado en medios colegas, ha circulado en redes, y fue, en verdad, en la relación que tenemos con La Razón, la primera vez que usted no lo ha hecho en exclusiva. Por eso se tomó este texto como una renuncia o una pre-renuncia. ¿Podemos volver a hablar de este artículo y de la renuncia también, Claro que Jorge? Sí. Claro que sí. Era importante, Claudia, de que el texto se pueda difundir ampliamente, y para ello sí, varios medios lo han recogido, y yo también lo he facilitado, por supuesto, en todo el país, porque tenía una importancia fundamental para mí. Y creo que también correspondía que la gente pueda tener la posibilidad en las distintas ciudades de leer un punto de vista de una persona que en apariencia, siempre tengo ahí un entrecomillado, ocupaba un cargo de importancia en el Estado, como es ser el vocero del presidente. En esa perspectiva, antes del fin, es una reflexión que toma el título
a partir de un texto que escribió Ernesto Sábato, y por supuesto también hace allí recoge algunos de las reflexiones que Ernesto Sábato en el inicio del documento, del escrito, recoge unas afirmaciones y unas reflexiones que realizó Ernesto Sábato en ese texto. Me pareció absolutamente pertinente tomar aquel título, aquellas reflexiones, porque yo también sentía ya en ese momento, era una decisión que había asumido hace meses atrás, que el tiempo de mi presencia en la vocería había concluido, que necesitaba otros espacios para reflexionar políticamente de forma profunda y sin ninguna atadura como puede significar la vocería. Y antes del fin ha sido una forma de ir saliendo de un cargo público sin tener que romper la puerta con nadie ni generar una crisis política con ninguna estructura ni persona del gobierno, tampoco, por supuesto, con el presidente o algunos de sus más estrechos colaboradores. Creo, y concluyo con esto, Claudia, que tenemos que saber mantener formas respetuosas y educadas cuando decidimos tomar una decisión. Del otro lado también tienen que saber aceptarla y, por supuesto, uno exige siempre respeto con las opiniones que después se quieran vertir. Hoy encontramos que algunas personas que se mantienen y están en el gobierno pues toman a mal lo que uno pueda señalar como reflexión básicamente en la preocupación de lo que ocurre al Estado. Pero más allá de eso, tiene que saber siempre el gobierno y todos quienes estamos en la política que las opiniones son eso, una puesta en escena de las ideas y de las reflexiones que tenemos, y eso dentro de la civilidad política y de buena convivencia, pues debe ser respetado. Vuelvo al texto que, como bien indica Jorge Richter, ha respetado las formas, la educación y las formas literarias también. Es un largo texto que ha sido difundido por Jorge Richter en este y otros medios en el país, donde hace referencia al contexto, hace referencia a la complejidad social, habla de la rigidez dogmática, pasa por el camino de la democracia inclusiva, hace referencia a la gobernabilidad, diversidad, pasa también por los ya entonces difíciles caminos y callejones de una economía que se estaba ya entonces complicando. Habla de las lealtades, en fin, un balance completo. Mi pregunta es si desde el momento de aquellas publicaciones de este texto, estamos hablando de inicios de junio, el 2 de junio, horas más, horas menos, días más, días menos, circuló este texto. ¿Se ratifica sobre esta reflexión, Jorge? Y si tuviera que incidir en algunos puntos, ¿vuelve a ser sobre los mismos? Hay una distancia del 2 de junio a hoy, ya estamos a fines de agosto. ¿Se ratifica? ¿Ha sido una decisión correcta? Ha sido una decisión correcta, Claudia. Ratifico todos y cada uno de los puntos que ahí señalo. El presidente, yo señalaba, y los gobernantes, cuando escuchan la palabra crisis, que ésta resuena en su alrededor, pues tienen allí como un factor metodológico urgente, rápido o expedito en tomar mano de él, pues que caminar entre la gente, hablar con la población, con la ciudadanía, y no abstraerse o encerrarse únicamente en lo que significa su círculo rojo. Ese círculo rojo, este es el otro elemento, suele estar compuesto generalmente por lo que yo he llamado en el texto los adulones de la política, aquellos que tienen un interés de mantenerse en sus puestos, de estar en ese espacio de gobierno, de disfrutar de las frivolidades también que le puede permitir a alguien andar por los pasillos del poder. Pues bueno, esos sectores, con tal de mantenerse allí,
le señalan, le dicen, le explican y le retratan un contexto y una coyuntura y unos dotes de liderazgo a quien toma las decisiones muy por encima de lo que efectivamente está ocurriendo hacia afuera, número uno. Número dos, también yo señalo ahí de que el modelo económico no puede ser ya solamente descrito en una cuestión de enumeración de cifras frías, sino que tiene que ser altamente inclusivo, esto para transformar o perfeccionar, mejor dicho, el Estado plurinacional y sus potencialidades económicas. Tiene que entonces incorporar heterodoxia, tiene que abrirse, tiene que abandonar el dogmatismo, tiene que ser inclusivo con otros actores políticos que hoy en día están solicitando y pidiendo que puedan participar. Y fundamentalmente dejo ahí una recomendación de que es necesario siempre dialogar, que dialogar es el camino de la construcción política. El presidente Mujica, hoy muy delicado de salud, decía que hay que hacer política para construir y construir haciendo política. Y esto es lo importante. Hoy vemos que hay reuniones antes que diálogos con resultados tangibles. El mayor diálogo que necesitamos, Claudia, es un diálogo que nos pueda llevar a la estructuración de un acuerdo nacional, porque de lo contrario pueden existir estos diálogos que son una suerte de reuniones sin conclusiones importantes y definitivas, pero que nos mantiene en la misma lógica que desde el gobierno se esté solicitando, casi ya caritativamente pidiendo que se aprueben los créditos en la Asamblea Legislativa. Si usted construye un acuerdo nacional, por supuesto que además podría resolver esto, que no es el tema de fondo sustancialmente, pero podría resolver el tema de la gobernabilidad, que es la base para construir diálogos con resultados positivos, eficientes y rápidos. Jorge, se dice que en la televisión y en estos soportes audiovisuales los periodistas pecamos de simplificar, de hacer caricatura. Hoy voy a cumplir con esta idea, con este lugar común, y le voy a pedir la principal razón por la que usted ha dejado el gobierno de Luis Arce. La principal razón ha sido porque yo requiero de un espacio para reflexionar políticamente sobre la complejidad de nuestro país. Se dice de forma se refiere de forma permanente a unos problemas que no son la sustancia crítica de lo que nos está ocurriendo, sino solamente unas descripciones muy por encima de lo que verdaderamente le acontece en nuestro país. No se habla del proceso sociopolítico, estamos entregados a las ansiedades políticas en el país, no se está reparando en los bolivianos, y cuando hablo de los bolivianos hablo de el Estado boliviano, la sociedad boliviana. No tenemos estas miradas profundas y entonces creo que hay que reflexionar sobre aquello. Hago un paréntesis muy rápido, Claudia. Yo había planteado, creo que ahí se inició el debate en octubre del año pasado, en La Razón también, sobre la necesidad de que podamos retirar la reelección de la Constitución Política del Estado, porque eso es lo que polariza, nos enfrenta a los bolivianos y además lo que evita gestiones eficientes, gestiones gubernamentales eficientes, quiero decir. Entonces, la razón por la cual yo me retiro es básica y fundamentalmente que quiero construir este espacio, estoy trabajando en ello, un espacio en el cual pueda reflexionar en voz alta, hablar en voz alta, conversar y transmitir mis impresiones, y esto significa un quedarse, por supuesto, en la política. No es la convencionalidad del analista político como lo hice en el tiempo pasado, sino que quiero dar un paso más allá para instalar o intentar instalar unos temas que nuestra sociedad debe conversarlos, debe discutirlos y después debe pedírselos a los políticos que estén en intención de gobernar el país, de que eso expresa también su preocupación. Y con esto ya doy la bienvenida a nuestro primer entrevistado, agradeciendo la espera. Saúl Lara,
diputado de Comunidad Ciudadana por Cochabamba. ¿Cómo está? Buenos días, Claudia. Un placer siempre compartir por este medio con ustedes e interactuar, por supuesto, con nuestra ciudadanía. Y es más agradable tenerlo acá. Hoy estamos para hablar de los créditos. ¿Qué novedades hay, diputado? Bueno, primero anoche hemos tenido una larga jornada, ¿verdad? De una manera que no se esperaba, un orden del día con varios temas, varios proyectos de ley, la mayoría de ellos declarativos, y un par de créditos y una modificación, ¿no es cierto?, del INRA respecto a la pequeña propiedad. Bueno, como siempre, no hay un manejo transparente, no hay un manejo adecuado de estos temas, y lo que hemos pasado anoche es nuevamente un problema engorroso en el formato. Primero, presidió la señora Verónica Chalco, que es la primera vicepresidente, entiendo en ausencia del presidente titular Israel Guaitari. Segundo, la última semana del mes normalmente sesionan los suplentes por ley, por mandato, ¿verdad? Y tercero, no estaba previsto, por lo que nos dicen, no fue decidido por la directiva, sino fue un manejo directamente, creo yo, con un cálculo político. Lamentablemente, la forma de votación y los otros temas nos generaron un problema que estuvimos hasta las 3 de la mañana. Fue rechazado el primer crédito de 118 millones de dólares para varios temas que implicaba la construcción de 2 o 3 puentes, un tramo vial en Chuquisaca, ¿no es cierto?, de más de 13 kilómetros, etcétera, etcétera. Y bueno, y los otros se suspendieron porque obviamente el oficialismo no contaba con la mayoría y esto generó dificultades. Ahora, yo aprovecho, Claudia, para decirte el contexto, el contexto muy rápidamente. Sí. No es verdad que la Cámara y el Parlamento ha estado bloqueando sistemáticamente los créditos. Todo lo contrario. Yo tengo los datos, y esto es absolutamente público, de que el Parlamento, en sus 2 cámaras, hemos aprobado aproximadamente 5.000 millones de dólares en diferentes préstamos y en diferentes alcances, ¿verdad? Más de 4.000 millones ya han sido evacuados en esta gestión. Estoy hablando de los últimos 3 años, ¿verdad? Promulgados, sancionados, etcétera, etcétera, por el Ejecutivo. En proceso de aprobación en el Senado están alrededor de 1.000 millones de dólares. De manera tal que esta es una primera gran verdad. Es decir, el Parlamento ha aprobado créditos por cerca de 5.000 millones de dólares. Primer dato. Segundo dato, ¿no es cierto?, muchos de ellos no se han ejecutado. Nos reclamaban los colegas de Tarija que, por ejemplo, hasta ahora, ¿verdad?, no se ha dado inicio a las obras referidas a aeropuerto de Tarija. Segundo, hay un crédito, ¿no es cierto?, importantísimo que hace a la red vial fundamental. El crédito, ¿no es cierto?, de Cochabamba, que forma parte del corredor y de la, ¿no es cierto?, el principal corredor de exportación y de importación en Bolivia, que es el tramo, ¿no es cierto?, de bombeo hasta Confital. Son 176 millones de dólares. ¿Por qué no los está sancionando? ¿Lo han dicho? ¿Lo han planteado en estas discusiones parlamentarias, diputado? Así es, y entendemos que eso fue producto nuevamente de un cálculo político, Claudia, ¿verdad? Ese crédito fue aprobado en una sesión que presidió Andrónico Rodríguez en ausencia de David Choquehuanca. La famosa sesión, ¿no? Exactamente, de manera tal que es una doble verdad, o una verdad a medias cuando se plantea decir el Parlamento está bloqueando. Y yo te puedo asegurar, y le aseguro a través de estos medios, el Parlamento aprobó más de 5.000 millones de dólares en los distintos préstamos que ha tenido conocimiento por mandato constitucional del Parlamento. En proceso de la Cámara de Senadores están alrededor de, ¿no es cierto?, 1.000 millones de dólares. En la comisión, y aprovecho para decirte, en la comisión de la que formo parte, que es la Comisión de Planificación, que es la Comisión de Política Económica, que preside el diputado Mario Yura, no tenemos un solo crédito pendiente, un solo crédito pendiente. Eso Diputado, quiere decir que hemos evacuado de una manera expedita, ¿no es cierto?, todos los créditos. Y el de ayer,
tiene un componente político. Y te lo digo muy rápidamente, Claudia, ¿verdad? El tema es que el oficialismo ha perdido el control de la Cámara de Senadores ya hace mucho tiempo, lo conversamos en este mismo programa, y ayer se ha constatado que también ha perdido la mayoría en la Cámara de Diputados. Y esta no es culpa de Comunidad Ciudadana, no es culpa de la oposición, son problemas internos, ¿no es cierto?, del movimiento al socialismo. Y tan mal planteado que hubo problemas a la hora de votación, que si era nominal, nosotros habíamos pedido que sea nominal de cara al pueblo, de cara al país. Quisieron llevar adelante una votación electrónica, lamentablemente con las dudas que esto genera. Al final el sistema se colgó, parece realmente cuentos de chicos, y se tuvo que hacer una votación por escrutinio, y el resultado fue, ¿no es cierto?, de 54 votos por el rechazo y 49 por la aprobación. En consecuencia, este crédito fue rechazado hasta la próxima legislatura. La primera vez que Donato llegó a la ciudad de La Paz, este es un potosino, Donato sí puede cantar Potosino soy, y a la vez es un paseño porque ha pasado gran parte de su vida. Donato, ¿te acuerdas cuando llegaste por primera vez a La Paz? Bienvenido. Gracias, Claudia. Muchas gracias y muy contento de estar acá presente. De verdad, gracias por la invitación. Y efectivamente, yo nací en la ciudad de Potosí y a mi muy corta edad me vengo aquí a La Paz. ¿Corta edad es cuánto? ¿5, Tendría 7? 5 años, sí. Ah, chiquitito. Sí, mi mamá me trajo aquí, nos vinimos a vivir aquí a la ciudad de La Paz, nos escapamos de Potosí. Pero yo asombrado, porque llegamos seguro al día siguiente, porque el viaje era más largo antes. Llegamos al día siguiente y en la ciudad, cuando pasamos la ceja del Alto, vimos la ciudad de La Paz. Ahí abajo. ¿no? Abajo, hermoso, y eran puros brillos de las calaminas, la ciudad, ¿no? Entonces, el asombro de la primera imagen que uno tiene de la ciudad. ¿Todavía lo recuerdas? Lo recuerdo muy bien. Además, le dije a mi mamá, era muy pequeña, por supuesto, mami, cómpramelo eso, por favor, cómpramelo esas cosas que brillan, ¿no? Porque eran brillos que era como tú dices, como si las estrellas se hubieran caído a la ciudad. Como si se hubiese caído el cielo. Era hermoso, hermoso. Y desde ahí quedé impactado. Y creo que esta ciudad sí se ha encargado de enamorarme de ella. Y pues aquí he vivido toda mi vida, o sea, he aprendido a tocar mi charanguito, he aprendido en el colegio. Bueno, he vivido mi vida acá en La Paz. Yo soy un turista más en Potosí, lamentablemente. No lo sé ni siquiera mi himno de Potosí. En cambio, el himno paseño lo tengo en el corazón. Yo creo que La Paz me ha adoptado definitivamente. Sí, y tú también has adoptado La Paz. Cuando iniciamos el programa, yo siempre les regalo a los amigos y amigas que nos siguen una canción, y al invitado también le regalo una canción. Hoy el invitado nos tiene que regalar a nosotros una canción, así que nos abandonamos a tu charango, Gracias, Donato, Claudia. para que tú Con des todo la gusto. bienvenida y a partir de ahí iniciemos este diálogo, decía, con uno de los charangos más potentes del país. Gracias, Claudia. Este tema lo he titulado Luz de Cielo y tiene mucha magia, no es folclórico, pero te va a gustar, creo que A sí. ver.
Gustavo, qué hermosa Gracias. está llena de nostalgia también. ¿Cuándo te encuentras con el charango y con la música? No es evidente. Normalmente uno está en el colegio y luego nuestros papás ya nos dicen, ¿qué vas a estudiar? Andate a la universidad, cuando hay las posibilidades de que nos envíen a la universidad. Pero pocas son las historias en las que nos dicen, ¿qué vas a tocar? ¿Qué instrumento vas a tocar? Ese no es el camino, ¿no? Sí. Es un, casi diría, accidente en los músicos. ¿Cómo trazas tu historia con el charango? Lo que pasa es que el momento en que nos veníamos aquí a la ciudad de La Paz, mi madre agarra y Cuando dices nos, ¿de quiénes estás hablando? ¿Mamá, papá, hijo? y yo, los dos, mamá y yo, sí, los dos. Los dos nos Los dos. Los dos nos vinimos. ¿Eres hijo único? Sí, soy hijo único. Entonces Creo. tienes hijitis o Mamitis, mamitis. Y tu mamá tiene hijitis. Hijitis, sí, Ah, yo como creo que dicen, sí. es mamerto. El que está muy apegado a su mamá es mamerto. Donato Sí. Mamerto Espinosa, algo así. Algo así. Sí, sin embargo, con ella nos vinimos y ella, entre todos sus bagajes de recuerdos, fuimos a comprar, y yo además participé de eso, fuimos a comprar en el mercado de artesanal de Potosí, de la ciudad de Potosí, un charanguito rústico. Yo no entendía todavía, pero muy pequeño. Un charanguito rústico así de quinchito con cuerdas de metal. Chiquito. Sí, chiquito, envuelto en una valleta de la tierra, y se lo cargó en sus maletas y nos vinimos con eso. ¿Cuál era el Se vinieron objetivo? a La Paz. Sí. ¿Y cuál era el objetivo? Era tener su tierra, tener su música, porque a mi mamá le encanta la música tradicional de Potosí. Entonces, Y el charango, aprovechemos de recordar, Donato, que el charango es made in Potosí. absolutamente, completamente. Y eso la historia nos cuenta. Obviamente nos quedarán, digamos, usurpar ese derecho de un patrimonio cultural que tenemos los bolivianos, pero es bien boliviano y es bien potosino. Hay muchas historias sobre el origen peculiares. ¿Cuál es la que más te convence de esas historias? Yo creo que obviamente llegan los españoles, Claudia, y vienen con toda su cultura, traen toda su guitarra. música. No, todavía no había guitarra. No había en ese momento. guitarra. Había bandurrias, vihuelas, mandolinas, instrumentos así de cuerda, La mandolina es más pequeñita, ¿no? más pequeñita. Más Y además, parecida. pero todas tenían doble cuerda. Todas tenían cuerda, como la mandolina y las bandurrias, las vihuelas tienen doble cuerda. Entonces, lo que pasa es que el trabajador, el campesino, el indígena de esa época, que trabajaba en las minas de Potosí, entonces, Tiempos coloniales. muy, muy coloniales, muy fuerte, cuando Potosí era realmente un emporio de El centro Sudamérica, del mundo, ¿no? además, con tanta explotación de oro y plata. Pasa de que la comunidad de trabajadores vivía muy cerca de Potosí, en unos pueblitos que son como los tambos, como va la gente a descansar. Pero veían las fiestas de los españoles con mucha música, con muchos instrumentos, y ahí viene las ganas de tener o de copiar o de imitar un instrumento de esa época, pero al sonido y a la forma de los campesinos o los indígenas de esa época, que eran obviamente puros indígenas que trabajaban en la mina. Y ahí empieza a crearse el charanguito, como una copia. Por eso lleva doble cuerda, por eso tiene una caja más o menos como las bandurrias, que son unas cajas medias ovaladas. ¿Y hay algún lazo con la mandolina también? Claro, con la mandolina también. ¿La guitarra dónde? La guitarra es la una podemos secuencia ubicar? después de la vihuela. La vihuela, que era un instrumento un poco más pequeño que una guitarra, y por historia decimos, pues, el charango ha nacido antes que la guitarra inclusive, porque guitarra como guitarra se crea mucho después, en el No lo siglo sabía, XVII. qué gran descubrimiento. Sí, 17, 18, ¿no? Como guitarra, pero antes había predecesores, otros instrumentos que eran europeos, obviamente, con muchos rasgos árabes, con muchos rasgos portugueses, ¿no? Entonces, habían instrumentos que realmente forman parte de la cultura española. Y todo eso se trae acá y aquí se va transmitiendo. Obviamente, Potosí es Potosí, donde se crea el charango. Efectivamente, esa época éramos el Alto Perú.
éramos los cuatro suyos, las diferentes reparticiones, digamos, políticas de esa época. No significa que por ser el Alto Perú sea de Perú, ¿no es cierto? Por supuesto. Se ha creado en Potosí. Después territorio boliviano. Exacto, que ahora claro. es territorio boliviano. Entonces, esa explicación, digamos, media como es una epopeya, ¿no? Porque decimos, no, pero esto es aquí, pero esto es en Latinoamérica, es andino. No, esto es boliviano. Esto es nacido en nuestra patria, en nuestra tierra. Y es hijo de Potosí, por lo tanto es un instrumento hijo del encuentro o desencuentro o encontronazo del mundo español y del mundo indígena también, indígena. ¿no? Y de ahí va migrando por todos lados. O sea, obviamente se va distribuyendo porque era concebido como un instrumento de compañía. Los campesinos se trasladaban de sectores grandes, obviamente no había modo de trasladar, digamos, no sé, cantidad de cosas, por decirte papas, no sé, de esa época. Entonces llevaban en animalitos, llevaban en burros, en llamas, y su compañero fiel era su charanguito, porque era un caminar de leguas y leguas, se llamaban los leguas, y era su charanguito que le acompañaba con su y tocaban así, y todo muy melancólico o alegre, y el charanguito brillaba, y era compañero de camino de los indígenas. Y creaban rutas, y así el charanguito llega tanto al norte argentino, como al norte chileno, como al sur peruano. Estoy pensando que el charango también fue un mecanismo de resistencia, con un papel como el de la hoja de coca, ¿no? Claro. Para acompañar, para dar fuerzas, Exactamente. para un poco entibiar el alma también en un tiempo de la historia tan difícil, ¿no? Y la soledad en el camino es ruda, o sea, Claro. es fuerte, entonces ese es su compañerito. Entonces agarraban lo que tenían colgado ahí, o lo desenvolvían y empezaban a tocar. Y así aguantaban caminando mucho. Esto qué lindo ir a los orígenes del charango. Estábamos en los orígenes de tu matrimonio con el charango. Entonces tu mami carga también un charango. Entonces nos venimos con el charanguito aquí a la ciudad de La Paz y ella lo cuelga en la pared donde vivíamos como un nexo a su tierra, como un nexo a su origen, porque mi mamá es potosina también. ¿Hija de potosinos? Sí, también. sí, todos somos potosinos en la familia. Entonces esa era su cuerda a su tierra, ¿no? Entonces, pero no se imaginó nunca que ese instrumentito que estaba colgado, que le recordaba a su tierra potosina, iba a ser el compañero de toda mi vida. Armando, ¿qué opinas sobre los primeros resultados, sobre los debates? ¿Nos estamos inventando un nuevo pleito político sobre estos datos? ¿Cómo miras los resultados preliminares del censo? Porque hay todavía mucho por masticar, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que otra vez estamos cayendo en ese de gran defecto de la política boliviana, que es la exageración, ¿cierto? Sí, me parece, digamos, que por supuesto uno puede tener sus observaciones sobre cualquier proceso social, digamos, ¿no es cierto? Y sobre todo la medición de un proceso social tan complejo como la población. Pero, digamos, a empezar a hablar de que hay, he leído unas cosas así muy chistosas, como que hay genocidio demográfico, nos han robado 1 millón de personas. Yo he visto un meme, Armando, te corto y aprovecho y le doy la bienvenida también a Vladimir Peña, que está en Santa Cruz. Vladimir, ¿todo bien? ¿Nos escuchas bien? Todavía existe. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Claudia, y saludos a Armando, así que muchas gracias. Bienvenido. Entonces, aquí está Oruro, Santa que por si Cruz, acaso Oruro creció bastante La más de lo Paz. que pensábamos. Enseguida vamos Somos a hablar los pocos felices de que Oruro. hay. A ver cuántos diablos hay en Oruro. He visto un meme que decía, no hay diésel, no hay gasolina, no hay dólares y ahora resulta que no hay cruceños. Bueno. Por lo menos sonreímos. Ok, sí, no, yo creo que hay mucha exageración desde mi punto de vista. Es legítimo, me parece, discutir datos, cuestionarlos, analizarlos, pero digamos, a partir de eso generar todo este nivel de histeria desde mi punto de vista me parece realmente innecesario y además contaminado por
yo diría, elementos que tienen más que ver con creencias que con datos. Es decir, empezando, me temo, de una buena parte de comentaristas políticos y también autoridades, como la alcaldesa del Alto, que dice, estoy segura que hay 1 millón. Bueno, yo no sé cómo uno hace para estar seguro que hay 1 millón, o en otro lado 4 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que bajar un poco, calmemos un poco el ánimo, tomemos un poquito de agua, nos tranquilicemos y empecemos a discutir. Ahora, en ese punto yo sí soy de los que pienso, y quiero decirlo, que los datos globales, sin tener todavía el detalle de algunos elementos demográficos, los datos globales del censo, desde mi punto de vista, son consistentes. Y te explico por qué. Porque yo creo que son consistentes con algo que en demografía se llama transición demográfica. ¿Qué quiere decir la transición demográfica, Claudia? Quiere decir que, mensaje a todos los bolivianos que ojalá nos estén escuchando, es que ninguna sociedad crece eternamente. Es decir, si toda sociedad tiene una fase de crecimiento. Si no, miren a Alemania, que ha llegado a tener 0,2 hijos en su momento. Ahora te voy a contar. Entonces, toda sociedad tiene una fase de expansión demográfica que alcanza un punto, y a partir de ese punto tiene una fase de estabilización, y en algunos casos luego incluso fases de descenso poblacional. Y esto tiene que ver con básicamente dos grandes dinámicas y una complementaria. Uno es la dinámica de la natalidad, es decir, cuántos hijos tenemos. Y la segunda dinámica, la dinámica de la mortalidad, es decir, cuántas personas mueren en un país. Y ambas dinámicas están definidas por variables, por ejemplo, la modernización social. Lo que contaba el ministro no es una anécdota, es una realidad, digamos, etc. Entonces, igual envejecimiento de la población en algunos casos. Y lo mismo el tema de la mortalidad. Entonces, ¿qué pasa? Si tú me dices que en el anterior periodo censal 2012, 2012, si no me equivoco, estoy chipeándome, la tasa de crecimiento intercensal anual era de 1.7% de la población, es decir, cada año crecía en promedio 1.7%. En este nuevo periodo, 2012-2024, se está calculando una tasa de 1% de crecimiento poblacional aproximadamente. Tú ves una curva así, que es la curva latinoamericana. ¿Ok? Te doy un dato. Ahorita Uruguay tiene crecimiento intercensal negativo. Uruguay está perdiendo población. Argentina tiene un crecimiento intercensal calculado por CEPAL de 0.5%, más o menos, en este momento. Chile, 0.6%. Uruguay, 1.2%. A lo que hay que añadir las olas migratorias Honduras, también, ¿no? 1.7%. No, esto es considerando migración. Lo que te quiero decir es que el 1% de crecimiento intercensal boliviano de que nos da el censo es plausible dentro del escenario latinoamericano. Es decir, no somos un bicho raro que de repente hemos dejado de crecer, ¿no es cierto? Y todo el mundo está creciendo y solo Bolivia ha decrecido por la maldad masista, digamos, ¿no es cierto? Eso no es así. Eso pasa en todos los países. ¿Okay? Segundo dato importante, el proceso que ya tú ves de crecimiento de las ciudades y de los municipios, que es lo que ya tenemos el dato, nos muestra una historia muy interesante. ¿Cuál es esta historia interesante? Que Bolivia justamente ha entrado en este proceso de transición demográfica. ¿Y dónde crecemos? No crecemos en los centros de las ciudades, crecemos en los conurbados. Si la gran novedad de este censo, y yo ya lo digo, es que todo el mundo está descontento, están descontentos las grandes ciudades, está descontento el Alto, está descontento Santa Cruz, los descontentos son las ciudades intermedias. Y eso es consistente otra vez con un proceso de transición demográfica. ¿Qué pasa? Los centros de la ciudad están poblados por clases medias que tienen menos hijos, tienen mayor bienestar y por tanto sus tasas de crecimiento tienden a bajar. La Paz es el mejor caso. La Paz ya son 2 censos que reduce población. Es una tendencia. Es una tendencia. Okay. Ahora, lo que pasa es que el resto del país urbano está entrando en esa tendencia, y donde todavía hay dinámica poblacional muy fuerte, en los conurbados, mientras las áreas rurales siguen reduciendo. Entonces, esa tendencia es coherente. De acuerdo, hay que añadir también estos gestos ligados a determinados territorios donde han dicho, por favor, venid y haceros
censar en la comunidad y después ya vuelven a sus lugares. Esto también ha existido, no sé cuánto peso tiene. Vladimir, ¿tú dices amén a todo lo que acaba de decir Armando? Estoy de acuerdo en muchas cosas, con algunos matices. Más allá de las cuestiones que tendrá que explicar el INE, ¿no? Sobre la mortalidad no registrada o el subregistro que se llamó en el COVID, la inmigración, porque también se preguntó en el censo, considero un tema institucional y los antecedentes previos, ¿no? ¿Por qué no cree la gente o por qué la insatisfacción o por qué se notan inconsistencias en los datos del censo? Y esto creo que más allá de las cuestiones técnicas es un problema muy profundo en nuestra democracia. Y en los antecedentes previos todo el mundo recuerda que el gobierno no quería hacer el censo, casi fue forzado a realizarlo el censo. Segundo, me ha dejado preocupado lo que dijo el viceministro hace un momento atrás. El viceministro Ruiz decía que el censo del 2012 no fue el mejor hecho. Ha puesto en cuestionante el censo como una justificatoria, no lo ha dicho así, pero yo lo interpreto, de que ahora se está corrigiendo el censo del 2012. Entonces, ¿qué garantía le transmite el gobierno al pueblo de Bolivia cuando dice que el censo del 2012 no se hizo bien y ahora este censo sí se ha hecho bien? Entonces, ¿cuál es la certeza de que este censo, al igual que el del 2012, no está realizado en función a lo que dicen las normas y los procedimientos técnicos? Entonces, creo que eso todavía deja muchas más dudas. Ahora, lo principal, si bien el viceministro también se ha esforzado en mostrar las estimaciones o proyecciones establecidas por los institutos de estadística, no nos ha dicho qué ha pasado en Bolivia, porque el INE estimó 12.3 millones, 1 millón más de lo que tenemos, y en el caso de Santa Cruz todavía se vuelve más dura esta cifra, ¿no? Estamos hablando que el propio INE para esta fecha estimó que en Santa Cruz había más de 3,5 millones de personas, 400.000 personas menos, ha dado el resultado oficial conocido ayer. Entonces, creo que es una suma de cuestiones las que ponen en duda la creencia de que tenemos un censo que puede ser fiable. Ahora, ¿qué hay que hacer para adelante? Tenemos la debilidad institucional como país, que no es desconocida por nadie. Tenemos un censo que se realiza en un clima preelectoral y que cada uno lleva agua a su molino, también es cierto. Autoridades irresponsables que ahora salen a lamentar si no han hecho el trabajo de acompañamiento. Entonces, como país hemos fallado, nuestras autoridades han fallado en brindarle certidumbre. Y esto además en un clima social de incertidumbre, de fatiga por las cuestiones económicas, cuando lo que necesita la gente precisamente son certezas. Entonces, considero yo que primero esto hay que tomarlo como un tema estrictamente provisional, y creo que el INE tiene la obligación y las autoridades subnacionales de crear mecanismos para validar esto, justificar sus resultados si es que son justificables, o ajustar si es que hay falencias. Entonces, la población va a mirar todavía expectante, pero considero que hay una gran duda, por lo menos en una parte importante de la población boliviana. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir.